Vivimos un momento peculiar de la historia de la humanidad y es posible que no nos demos cuenta de todo el cumplimiento profético que se despliega ahora mismo. Debemos prepararnos para lo que ya es una realidad muy cercana. Veamos en el testamento de Pablo 5 principios fundamentales para vivir los últimos tiempos. Les estoy agradeciendo a los que han tenido la gentileza de comentar y de darle like a nuestros videos anteriores. Muchísimas gracias. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. Sin más dilación, 5 principios fundamentales para vivir los últimos tiempos. Los vamos a encontrar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. El primer principio nos dice que ignorar la realidad no nos ayuda a confrontar nuestros tiempos de una manera debida. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. El primer estorbo que encontramos es la ignorancia del tiempo que vivimos. Y la primera demanda es que comprendamos, que tengamos presente, que no olvidemos la realidad. Ignorar no nos hace bien y puede traer consecuencias fatales. Si usted desea alistarse para vivir estos tiempos de manera apropiada, comience por mirar los sucesos de hoy desde la luz de la palabra de Dios. Los ejemplos son muchos. Tratado de paz en el Medio Oriente entre Israel y varios países árabes. Las Naciones Unidas, donde se dice que es hora de que las principales religiones del mundo se sometan a la autoridad de la ONU y a sus organismos de derechos humanos, que las leyes basadas en la moral tradicional son a menudo religiosas y deben ser derogadas. Vivimos un sistema globalizado que todo está interconectado. La filosofía individualista y pragmática de la humanidad condicionan el futuro de la sociedad humana. Crisis y fracaso de las estructuras. El Papa ha hablado de poner la Biblia a tono con los momentos de la humanidad y también de aceptar el matrimonio igualitario. La respuesta a la pregunta ¿qué es lo que debo saber? Constituye el segundo principio que vamos a mirar ahora. Pablo sitúa ese tiempo crítico en los postreros días. Esa expresión muchas veces significa en nuestro Nuevo Testamento la etapa que se inició con la encarnación del Hijo de Dios, pero aquí se refiere a un periodo cercano a la segunda venida de Cristo. Lo sabemos porque lo presenta de modo futuro. Vendrán tiempos peligrosos. El término que Pablo usa y que es traducido aquí como peligroso aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Mateo 8:28, en el que, hablando de los endemoniados gadarenos, dice que andaban feroces. En otras versiones traducen violentos. Esto nos describe estos tiempos peligrosos, feroces, ásperos, salvajes, difíciles, fieros, duros de tratar. La razón de estos tiempos, caracterizados por ser fieros, no es otra cosa sino por el cómo será la humanidad, porque habrá hombres. Y añade una lista descriptiva de una sociedad salvaje, una jungla humana que lamentablemente es una realidad presente. El segundo principio es, por tanto, preparémonos para interactuar con una sociedad no solo decadente, sino también despiadada. Si usted analiza el texto, se dará cuenta de que el tercer principio tiene que ver con esos mismos rasgos, pero ahora dentro de la fe o de la religión o la piedad. Ya estamos viviendo la secularización de la fe, la profanación de lo sagrado, la ausencia de fronteras entre lo piadoso y lo secular. Lamento no tener que fundamentar esta verdad con ejemplos por ser tristemente una verdad demasiado evidente. La clara división que veíamos antes entre lo cristiano y lo mundano apenas existe. Esta es una profecía que se está cumpliendo y no lo decimos para criticar, sino para que no se cumpla en nosotros mismos. Aquel evangelio que predicaba la separación bíblica no disfruta de sus mejores tiempos. El fracaso de muchos líderes espirituales prominentes se vuelve una noticia pública y con ello la pérdida de credibilidad que antes se disfrutaba y esto afecta a todos. Recordemos, el primer principio, debemos comprender el tiempo que vivimos. Número 2, se avecinan tiempos fieros, feroces. Número 3, esos tiempos difíciles implican una devaluación de la fe bíblica. Y el cuarto principio tiene que ver con una respuesta a esa realidad. Debemos apertrecharnos para padecer por causa del Señor. Muchos profetas de la prosperidad están usando lo que Dios dijo respecto al templo de Zorobabel. La gloria postrera será mayor que la primera, y lo aplican a la actualidad. Pero Dios asegura para nuestro contexto y lo porvenir, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Estamos viviendo la época de los extremos. Si desea ser fiel a Dios y a su palabra, usted será tildado de fundamentalista, retrógrado, extremista, obsoleto, legalista. En los años que se avecina, ese combate se agudizará. Prepárese para tiempos difíciles en los cuales hemos de padecer por su causa. Jesús oró por la unidad de su iglesia y Dios se encargará de responder la oración de su Hijo. Dios hará que la iglesia que Jesús viene a buscar sea perfecta, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El quinto principio es fundamental, es la demanda de una respuesta personal. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Allí está el mensaje que recibimos, pero la relación con la Escritura. La base de todo ello está en nuestro concepto de qué es la Escritura, cuál es su utilidad y cuál su propósito. Sobre ese fundamento sólido descansa el edificio de la verdad, y a esa verdad hay que ser fiel hasta el final. No es subjetiva o relativa. Mire los sucesos de hoy y convénzase de que la palabra de Dios se cumple, que es verdadera, ni una jota ni una tilde quedará sin pleno cumplimiento. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios y todo lo que en ella está escrito está allí de un modo intencional. Dios quiso que estuviese. En el capítulo siguiente, Pablo le indica a Timoteo y el Espíritu Santo a nosotros que prediquemos la palabra, porque llegará tiempo en que no soportará a la gente la sana doctrina. Pablo deja su legado a Timoteo y en ese testamento le advierte respecto a nuestros días. Allí encontramos 5 principios que son fundamentales para vivir estos tiempos. Número 1, debemos comprender la realidad desde la palabra de Dios. Número 2, debemos alistarnos para vivir tiempos feroces. Número 3, la decadencia general de la sociedad afectará la verdadera piedad, una fe secularizada. Número 4, si hemos de ser fieles, debemos exponernos por su causa. Número 5, afirmemos nuestra vida y mensaje más que nunca en la Escritura, la palabra inspirada de Dios. Espero este mensaje sea de reflexión y de bendición para usted. Si se ha sido, dele like ahora mismo y comparta con otros. Que podamos decir como Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.